haya. Así que antes de iniciar y presentar al maestro, al facilitador que nos va a dar este diplomado, quisiera que nos pongamos de acuerdo con algunas reglas básicas para garantizar pues un ambiente de aprendizaje. Pero si usted desea, póngale su nombre para que nosotros lo podamos identificar y llamar por su nombre al momento de solicitarle su participación. No es obligatorio que usted tenga abierta su cámara, eso consume mucho internet, pero al final de cada encuentro quisiéramos que usted, si es posible, si está, ¿verdad?, adecuado, usted abra su cámara para tirar una foto muy bonita del encuentro. También le solicitamos que mantenga su micrófono en silencio. De hecho, ya nosotros, para fines de no interrumpir al facilitador, hemos bloqueado los micrófonos. Cuando usted quiera hablar o desee, usted puede levantar la manito. Usted sabe levantar la mano ahí en el Zoom. Pues nosotros o un anfitrión pues le va a dar la palabra para que usted pueda hablar y le va a solicitar que pueda hablar. Eh, pues como le decía, para respeto y para orden, y cuando usted quiera hablar, pues levante la mano. Y las clases serán grabadas para fines educativos y luego serán subidas a un canal, al canal de YouTube del instituto, donde usted va a luego poder acceder a las clases y repasar. Otras reglas importantes, mucha gente no le gusta la virtualidad. Yo sé que la virtualidad no va a reemplazar el estar presencial. Sin embargo, cuando usted estudia de manera virtual, es importante que usted esté en un lugar tranquilo, adecuado, que usted pueda concentrarse para sacar el mayor provecho a la clase. Preste mucha atención. eh, Cuando el facilitador solicite algún voluntario para dar algún tipo de opinión, pues usted puede levantar la mano para que participe. Está prohibido de parte de ustedes grabar la clase sin autorización. eh, y nosotros las vamos a estar mirando y también se las vamos a decir al facilitador, y también le podemos mandar la respuesta si no da la clase. Mantenga una actitud respetuosa hacia el facilitador o profesor y los compañeros. Nosotros tenemos que entender que hay libertad de expresión. Usted tiene que respetar a los demás, sus opiniones, y no, aunque usted no esté de acuerdo. Es un derecho fundamental. Eh, Usted, para fines de aprovechar el maestro, vamos a crear una sesión al final de 5 o 10 minutos de algunas preguntas relevantes para que el maestro se las pueda contestar, y las que no, pues entonces el maestro se las puede contestar al grupo para que todos tengan la oportunidad de ser edificados. Entonces, mis hermanos, estas reglas para garantizar un ambiente adecuado. Ya para iniciar formalmente, eh, quisiera orar, presentar al Señor esta actividad para que Él sea el que se glorifique, use el Maestro de manera muy especial, y también abra nuestros corazones y nuestras mentes y permita que podamos aprender y podamos aplicar a nuestras vidas todo lo que vamos
a recibir aquí. Amén. Así que vamos a orar y luego vamos a presentar el maestro. Señor Jesús, Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios, te damos gracias. Te bendecimos y te adoramos, mi Dios. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar conectados por esta plataforma digital con el fin de aprender de tu palabra y de recibir, Señor, una formación la cual nos va a ayudar, Dios. Te pedimos que bendigas al facilitador, al pastor Rafael Guillén Liriano, Dios. Yo sé que él se ha preparado, que eres una persona que ha estudiado este tema. Sin embargo, reconocemos que tú eres la fuente de todo conocimiento, de toda sabiduría, y que tú pongas de tu gracia, de tu amor y de tu poder en sus labios para que podamos todos ser edificados. Mira cada participante, cada hermano, cada estudiante del instituto. Te ruego que también tú le bendiga y que nos dé sabiduría. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, pues sean todos bienvenidos. Sin más preámbulo, quisiera ceder este espacio al pastor Rafael Guillén Liriano. Es un hombre que se ha preparado en este tema y aparte de ser pastor, es un profesional en la materia, es una persona con maestría, con doctorado, y dejamos este escenario, estos micrófonos a nuestro amado pastor. Así que bienvenido, ministro, y que el Señor le use para edificarnos. El escenario es suyo. Déjeme abrirle los micrófonos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Espero que todos estén bien. Es un enorme placer estar con ustedes en esta noche y esperamos de Dios en su infinita misericordia poder ser de bendición para cada uno de ustedes acá. Agradecemos al Seminario Teológico MISPA de la Iglesia de Dios Pentecostal en República Dominicana, en la persona de su director, el licenciado Deurit, bienvenido Mateo Soto. Y nada, hoy vamos a hablar de salud mental. La salud mental parece ser que está de moda, eh, pero nosotros le vamos a dar un enfoque un poco diferente. Vamos a ver cómo bregamos esto, no solamente desde la perspectiva científica, psicológica, sino también desde la perspectiva bíblica. Vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras cómo la Biblia aborda este tema y lo vamos a ver desde la perspectiva o de una perspectiva holística, biopsicosocial y espiritual. Ustedes tienen un sílabo de planificación en donde hay un cronograma de lo que vamos a estar trabajando durante este taller. Recuérdese que la modalidad que vamos a emplear, yo me voy a dedicar a dar la clase o a impartir o socializar el material que preparé para ustedes en esta primera clase. Una vez que socialicemos ese material, pues entonces apartaremos un espacio para que usted haga preguntas, comentarios, pero también en el caso de que no le quede claro algún concepto, eh, le surge alguna pregunta en el interín, en el camino, pues entonces usted bien podría levantar su manito y nosotros con gusto le vamos a atender. Le activaríamos su micrófono y le atenderíamos. Bien, entonces eh, vamos a entrar en materia. Déjeme ver si puedo compartirle pantalla. Bien.
Salúdeme por favor por el, por el chat y dígame que usted está bien y que está aquí con nosotros. Yo lo vería por el chat, que está aquí con nosotros. Recording in progress. Bien, pues entonces, ahí parece ser que hay alguien que está utilizando la pizarra del Zoom y me está pasando una raya en el compartir de pantalla. Voy a salir para ver si esa raya se quita. Parece ser que no, de alguna forma, no bregaron con ese asunto de evitar que la gente bregara en pantalla o pudiera escribir, ¿no? Nada, si usted puede solamente óigame ahora y, y aparte de oírme, tome la nota que usted quiera. Y así, porque si usted se pone a apoyar el Zoom y usted lo sabe, lo más probable es que me raye cosa, ¿no? Eh, bien, entonces, el Instituto Bíblico MISPA de la Iglesia de Dios Pentecostal en Meín es el que está organizando este diplomado en salud mental. Esta es nuestra primera semana. Yo les pido a todos los participantes que por favor eh, vayan al chat del WhatsApp en donde está el programa de clase, lo que vamos a hacer, cómo vamos a evaluar este diplomado. Este diplomado se va a evaluar tomando en cuenta una serie de parámetros, tales como su participación en clase, reporte de lectura dirigida, análisis de caso, perdón, porque a partir de la segunda semana nosotros vamos a estar trabajando con caso de aplicación, en donde usted va a estar aterrizando en la teoría que vamos a estar impartiendo, pues entonces usted va a tener un caso en donde usted va a tratar de aplicar lo que teóricamente nosotros le hemos dado en esta semana. Pero también en algún momento del diplomado, ya sea la tercera o cuarta semana, nosotros vamos a hacer un role playing en donde lo más probable es que alguno de ustedes funjan como alguien que está ofreciendo primeros auxilios psicológicos. Más adelante nosotros vamos a explicar qué son los primeros auxilios psicológicos y no necesariamente los primeros auxilios psicológicos lo da un psicólogo, no necesariamente lo da un psiquiatra o alguien que haya estudiado para englobarlo todo la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Los primeros auxilios psicológicos los puede dar cualquier persona que se preparó para eso. Y usted está haciéndolo acá con este diplomado. Así que por favor, les pido que lean la planificación que hicimos, o perdón, que le enviamos por el grupo para que usted vea más o menos cuáles son los temas que vamos a estar trabajando semana por semana. Van a ver los objetivos que de todas maneras se los voy a compartir acá y una serie de cosas más. Déjenme presentarme. Mi nombre es Rafael Guillén Liriano. Tengo 31 años de casado con esa señora que estoy ahí agarrando. Esa es una foto de nuestro 25 aniversario de boda, nuestra boda de plata. Debo de corregir, no son 30 años, son 31. Lo acabamos de cumplir ahora en enero. A finales de enero cumplimos 31 años de casado.
Soy pastor desde 1998. Precisamente en marzo debuté como pastor en marzo de ese año, así que estoy cumpliendo 28 años de ministerio. Soy el secretario nacional de la Iglesia de Dios Pentecostal en Medellín, República Dominicana, y concejal también. Concejal es un miembro del consejo. El consejo es el segundo órgano en jerarquía de nuestra organización. Yo poseo tres maestrías, una en terapia familiar sistémica, una en psicología clínica y de la salud, y la tercera, terapia sexual y de pareja. Además, tengo una especialidad en educación sexual y hace 2 años terminé mi doctorado en teología, mención consejería. Imparto docencia en la UNED, en Redeemer University, en UMPI, en CUODE. UMPI son las siglas de Universidad Nuestro Pacto Internacional, y CUODE son las siglas en inglés, de la Universidad de Desarrollo Humano, ubicado con su sede en la ciudad de Nueva York. Soy conferenciante, terapeuta familiar, sexual y de pareja en ejercicio, y espero de alguna manera poder ser de bendición para ustedes. Amén. Y como les dije, estaré atento a si cualquiera levanta la mano o algo, pues entonces darle su participación. Bien, nosotros perseguimos como objetivo general en este diplomado analizar la salud mental desde una integración crítica entre la psicología científica y la teología bíblica, para fortalecer la respuesta pastoral y comunitaria ante la crisis actual. Eh, hay un problema dentro de muchos círculos cristianos, en donde existe como un rechazo a la psicología, y parece ser como que psicología y religión como que no convergen, y de alguna forma hay como una especie de confrontación entre ambas, y eso lo más probable que tenga su origen en la forma en que pioneros en la psicología trataron en la religión. Por ejemplo, Sigmund Freud, el excavador del alma. Sigmund Freud era judío, eh, había sido formado en la ley y participó de la ceremonia que se hace con todo niño judío cuando cumple 12 años, y fue declarado hijo de la ley. Pero en su juventud se apartó de la fe judía y devino en ateo, y por momento en una especie de agnóstico. Fue agnóstico, después ateo, y de hecho escribió que la religión es la neurosis de los pueblos. Pero era judío, era judío. Y de hecho, cuando un cáncer bucofaringe terminó con su vida, ya era un dolor tan insoportable que le pidió a su médico que le inyectara una, una dosis letal de morfina, pero lo hizo precisamente un día antes del Yom Kippur, que es una de las fiestas más sagradas del judaísmo. Yom Kippur es el día del perdón, el día de la reconciliación. Así que pidió que se le suministrara esta dosis precisamente para morir el día de perdón. Y uno se pregunta, ¿no será que Freud, al morir en 1939, quiso reconciliarse con la fe original? Entonces, como desde la psicología muchas veces se ataca tanto la iglesia o la espiritualidad, o al inicio se atacaba tanto la espiritualidad, pues entonces de ahí surge el rechazo a la psicología. Sin embargo,
investigaciones puntuales están descubriendo, están poniendo en evidencia que la espiritualidad o cultivar la espiritualidad a través de vivir una religión o algo por el estilo promueve la salud mental. Promueve la salud mental. Así que ese va a ser el enfoque que nosotros le vamos a dar, cómo la parte biológica, la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual convergen para que nosotros podamos gozar de salud mental. Así que si la psicología y la psiquiatría están redescubriendo la espiritualidad, pues entonces nosotros vamos a tratar de mirar con ojo crítico ese redescubrimiento, porque el ser humano no solamente es un ente psicológico, también es un ente espiritual. Así que ese es el objetivo general. Vamos a bregar lo científico y vamos a bregar lo teológico. Proponemos también, al finalizar el curso, 5 objetivos específicos. Los 2 primeros, explicar los fundamentos científicos de la salud mental y los trastornos más prevalentes. Vamos a ver más o menos cómo define la Organización Mundial de la Salud salud, después vamos a ver los ejes de esa definición, después vamos a ver salud mental y vamos a ver que después de ese gran estresor social que significó la pandemia de COVID-19, cómo se ha deteriorado la salud mental a nivel mundial y cuáles son los trastornos que más se diagnostican. Vamos a evaluar críticamente creencias erróneas sobre salud mental en contextos de iglesia. Si vamos a ver cómo la iglesia algunas veces espiritualiza lo que es del ámbito psicológico y vamos a ver cómo algunas veces los trastornos mentales, pues nosotros lo asociamos con demonios y cosas por el estilo. Y vamos a ver, vamos a tratar de descubrir la frontera que hay entre ambos. La tercera es interpretar, el tercer objetivo es interpretar el sufrimiento psicológico a la luz de principios bíblicos sólidos. El cuarto objetivo es diseñar acciones pastorales básicas de prevención, detección y derivación responsable. Y el quinto objetivo es promover culturas de iglesia que favorezcan el cuidado emocional. En eso nos vamos a adentrar en esta noche y como les dije, la primera hora nosotros vamos a trabajar tratando de socializar parte de este contenido y después entonces vamos a hacer un alto para tener una interacción con ustedes. Pero le insisto, si a alguno no le quedó claro alguna cosa, usted puede escribirla por el chat, que yo voy a estar pendiente, o puede, o puede levantar su mano y le damos la participación. Esta parte usted la tiene en, en la planificación que le mandé, pero aparte de esto, usted va a tener también la presentación en PowerPoint y en PDF. Bien, lo quiero poner en contacto con este experimento que organizó David Rosenhan allá en Estados Unidos para que nosotros tratemos de sumergirnos en definir ese concepto. Mire, en 1973, 8 personas completamente sanas entraron voluntariamente en hospitales psiquiátricos de Estados Unidos. No estaban enfermas, pero nadie dentro de esas paredes pudo verlo. Fue un experimento, uno de los más inquietantes en la historia de la psiquiatría. Su autor, el psicólogo David Rosenhan, partió de una pregunta tan simple como perturbadora. ¿Puede el sistema distinguir con fiabilidad la salud mental de la enfermedad? Para comprobarlo, Rosenhan reclutó a 8 voluntarios.
¿Cómo eran? Bueno, personas comunes. Uno era un pintor, una ama de casa, un médico pediatra, un estudiante de posgrado. Todos convergieron en un solo hecho. Mintieron. Mintieron para explicar en el hospital que escuchaban voces, dijeron tres palabras vagas y abstractas: vacío, hueco, golpe sordo, nada más. No fingieron comportamientos extraños, no exageraron síntomas, y eso bastó para que lo ingresaran. Cuando ingresaron como enfermos mentales, ellos dejaron de fingir por completo. Fíjense que la mentira fue: oímos voces, y comenzaron a vocear vacío, hueco, golpe sordo, ¿no? Eso bastó para que lo internaran. Después que estaban ya hospitalizados, dejaron de fingir, se comportaron con normalidad, fueron educados, cooperaron, pidieron el alta una y otra vez, pero no lo consiguieron. A partir de ese momento ya no fueron vistos como personas, sino como diagnósticos. Cada gesto cotidiano se reinterpretó desde esa etiqueta. Tomar notas se convirtió en conducta obsesiva. Caminar por los pasillos en búsqueda patológica de atención. Ser amable se convirtió en autocontrol propio del trastorno. 7 fueron diagnosticados con esquizofrenia, uno con trastorno maníaco depresivo. Ninguno fue considerado sano, pero hubo quienes sí lo notaron, los pacientes reales. Algunos se acercaron en voz baja y dijeron: tú no eres como nosotros, no deberías estar aquí. Aquellos a quienes el sistema consideraba enfermos vieron con claridad lo que los expertos no supieron reconocer. La estancia media de lo que entraron ahí, de los 8 que entraron, la estancia media fue de 19 días. Uno de los voluntarios permaneció 52 días recluido en ese hospital psiquiátrico. Cada jornada reforzaba la misma conclusión. Una vez impuesta la etiqueta de enfermo, pesaba más que la realidad. Cuando Rosenhan publicó el estudio titulado sobre la cordura en lugares dementes, la reacción fue explosiva. Parte de la comunidad psiquiátrica lo rechazó con furia. Un hospital llegó hasta desafiarlo públicamente, que si enviaba nuevos impostores los detectarían sin dificultad. Rosenhan aceptó el reto. Durante los meses siguientes, ese hospital afirmó haber identificado a 41 falsos pacientes, pero Rosenhan no había enviado a ninguno. Esto es para reflexionar. Eso fue un experimento llevado a cabo en Estados Unidos en el 73. La mayoría fingieron estar enfermos y ya ustedes vieron lo que pasó. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo podemos distinguir la enfermedad mental de lo que no es enfermedad mental? Y otra pregunta para reflexionar: ¿puede un cristiano tener una enfermedad mental? Yo le presento estos casos. David de los Santos era músico de su iglesia y cristiano, apasionado. Y aparte de eso, había logrado cumplir el sueño de cualquier buen hijo: construirle una casa a su mamá. Sin embargo, hizo un evento psicótico y lamentablemente en medio de esa crisis psicótica, estando en una plaza de Santo Domingo, comenzó a tener un comportamiento perturbador. Y bueno, la policía lo agarró. La seguridad de la plaza
lo apresó, llamaron a la policía y la policía se lo llevó preso. Y ahí en el destacamento del Naco, como él no paraba de vocear, vociferar cosas y asuntos, pues los policías de turno permitieron que los otros reos le dieran una golpiza mientras él estaba esposado. Esta golpiza lo condujo a la muerte. Este hombre de la izquierda es un cristiano que va a una iglesia de los guandules, pero terminó matando a su hijo de 1 año y 8 meses porque Dios le aseguró que así lo hiciera. Y era un hombre que iba a la iglesia, un hombre cristiano, ¿no? Entonces, Gary Wilson, este pastor y defensor de la salud mental, cometió suicidio en el 2019, después de haber trabajado en una verdadera mega iglesia, una iglesia con 15,000 miembros. Pero a pesar de eso, terminó suicidándose. Estoy haciendo una pregunta crítica para todos acá. ¿Puede un cristiano tener una enfermedad mental? Yo creo que uno de los casos más penosos lo constituye el de esta mujer. Ella es una médico militar, Ana Josefa García Cuello, que terminó decapitando a su hija. Y ella dice que ella escuchaba voces y que la voz de Dios la mandó a sacrificar a su hijo, tal como le dijo miles de años atrás a Abraham que sacrificara a su hijo. Eso apenas pasó hace menos de 2 años. Estoy hablando de un acontecimiento acaecido en agosto del 2024. Ahí está la mamá y está la hija a la que asesinó después de haber escuchado voces. Bueno, escuchar voces una psicosis, está dentro de lo que son los trastornos psicóticos o los síntomas psicóticos. Escucho voces y dentro de esas voces que escucho es Dios que me está diciendo que la mate. ¿Por qué Dios me diría que la mate? Bueno, al final ella se congregaba en la iglesia de Dios incorporada a Monte Moriah y lo único que pide el pastor y los líderes de esta iglesia es que tengamos comprensión con Ana Josefa García. Es una verdadera tragedia lo de esta señora y bueno, alguien está diciendo que hasta clase daba en la universidad. Pedro dice que fue mi maestra en la universidad. Es lamentable el caso, sabrá, yo no conozco qué tipo de diagnóstico tenía esta hermana, pero lo más probable es, si tenía un diagnóstico, entonces no estaba siendo medicada. Y si estaba siendo medicada, hay un problema frecuente en los que padecen alguna enfermedad mental y es que dejan los medicamentos porque asumen, y eso pasa mucho en iglesia. Yo tengo fe que Dios me sanó y bueno, y lo dejé porque Dios me sanó. Y eso se respeta. Yo creo que Dios hace milagros, no me malinterpreten. Yo creo que Dios hace milagros. Y yo creo que Dios sana, pero también hay personas a las que Dios resuelve no sanar, porque dentro de su soberanía le lleva mayor gloria enfermo que sano. Y uno tiene que aceptar eso. Por ejemplo, Pablo había orado 3 veces y cuando la Biblia dice en Segunda de Corintios capítulo 12, que por 3 ocasiones Pablo había pedido por su salud que le quitara ese aguijón en la carne que lo golpeaba en 3 ocasiones, no se refiere a una oración, se refiere a periodo en el que Pablo oraba. Y las 3 veces Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y el aguijón en la carne, muchos comentaristas
asumen que era una especie de enfermedad que le afectaba a sus ojos y que le hacía tener como una figura repugnante y cosas por el estilo. Algunos le denominan oftalmía crónica. Oftalmía crónica. Vamos entonces a entrar en definiciones. Vamos a entrar en definiciones. Vamos a ver cómo define la Organización Mundial este término. Por ejemplo, en 1948, la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano adscrito a la Organización de Naciones Unidas, y es la que se encarga de llevar a cabo la política sobre salud mundial, acuñó esta definición de salud que todavía no ha sido superada 78 años después. Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Eso es salud. Vamos a ver, pero este término, esta definición contiene tres aspectos que a mí me gustaría destacarlo. Los tres ejes de la salud mental. El primer eje es la parte física. Mi cuerpo, o sea, la parte biológica, mi cuerpo funciona bien. Mi cuerpo funciona bien. El segundo eje, la parte mental, entiéndase mis emociones, sentimientos, pensamientos, mis percepciones, funcionan bien. Y el tercer eje, mis relaciones sociales, cómo encajo en el mundo y cómo me relaciono con mis semejantes. O sea, salud no es solamente porque puede ser que a ti no te duela nada en el cuerpo, pero eso no significa que tengas salud. La salud tiene que comportar esos tres ejes. Y ahora, la misma Organización Mundial de la Salud, en el 2025, asume salud mental bajo esta definición. Es un estado de bienestar que permite afrontar el estrés, aprender, trabajar y aportar a la comunidad. Posee un valor propio, utilidad social y constituye un derecho humano. Déjeme tratar como de bregar con esto. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, bueno, a lo largo de nuestra vida manejamos estrés. El estrés es hasta necesario. De hecho, un poco de estrés motiva al logro, pero si el estrés se sale de control, comúnmente la persona tiende a enfermar, tanto física como mentalmente hablando. De hecho, detrás de los trastornos mentales siempre hay un estresor que lo dispara. Los médicos hablan del eje diatesis-estrés para tratar de explicar una vulnerabilidad innata, una vulnerabilidad con la que yo nazco, una tendencia a desarrollar algún trastorno mental, pero esa vulnerabilidad yo nací con ella. Pero para que esa vulnerabilidad entonces desemboque en una enfermedad mental, entonces tiene que venir un estresor. Un estresor puede ser, qué sé yo, la adolescencia, hay cambios bruscos en mi cuerpo, me siento de alguna forma, no sé, inútil o no comprendo los cambios. Y eso es un estresor. Debuto, se murió alguien, sufrí un hecho traumático, perdí el empleo, me botó la mujer, me botó la pareja. Esos son estresores. Entonces, todos nosotros tenemos capacidad de afrontamiento. Es decir, son una serie de recursos internos y externos de lo que nosotros disponemos para afrontar el estrés. Pero algunas veces el mismo estrés sobrepasa esos recursos de afrontamiento. Y cuando esos recursos de afrontamiento son sobrepasados, entonces devienen crisis. Y de eso vamos a hablar más adelante en otro de nuestros encuentros.
La intervención en crisis. ¿Cuándo es crisis? Bueno, cuando la capacidad de afrontamiento o todas mis herramientas o mis recursos de afrontamiento, yo lo explayo para enfrentar un hecho, una situación, pero no logro dar con la solución. Entonces, cuando ya lo probé todo, pues termino. Entonces, entrando en una crisis, viene la desorganización, no sé qué hacer, y entonces viene el colapso del individuo. Entonces, eso es salud mental. Yo afronto el estrés, aprendo, trabajo, pero también logro aportar a la comunidad. Y eso es parte de los derechos humanos. Ahora, entonces, tomando en cuenta la definición que la Organización Mundial de la Salud aporta, entonces nosotros podemos concluir que salud mental es la forma en la que gestionamos nuestras emociones, bienestar emocional. La manera en que se dan los procesos psicológicos, es decir, pensamientos, percepciones, o sea, todo lo que nosotros conocemos como proceso psicológico y cómo nos relacionamos socialmente. Eh, Déjeme tratar de explicarle esto, que ahorita lo vamos a explicar quizás con más detalle. Las relaciones sociales son vitales para que un individuo mantenga la salud. No, nadie es una isla aparte. De hecho, Génesis 2:18, Dios enfatiza eso, ese carácter gregario, ese carácter de ser gregario del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así que la soledad es un componente que me permite a mí pronosticar el bienestar mental o físico de una persona. Y cuando nosotros hablamos de soledad, no solamente hablamos de soledad física, hay muchas probabilidades de que tú estés rodeado de gente y aún así, a pesar de que estás rodeado de gente, aún así te sientas solo. Porque hay una soledad psicológica, es decir, no me siento conectado emocionalmente hablando con nadie. O sea, estoy durmiendo contigo, eres mi pareja, pero no logro conectar contigo. O sea, que la soledad puede verse hasta en el mismo matrimonio. Entonces, necesitamos relacionarnos. Necesitamos relacionarnos porque somos seres gregarios. Necesitamos tener vínculos sanos. Oiga bien, le estoy poniendo el apellido, vínculos sanos, especialmente con esas personas que nos aportan, no esas personas que nos drenan, porque hay personas que nos drenan. Y yo puedo saber si una persona me drena cuando yo estoy con esa persona y siento que estoy como en un campo minado, que tengo que medir cada paso que doy, porque si no tú estallas y me involucra en cosas en las que yo no quiero, pero no tengo la capacidad de decirte que no. Ese tipo de relaciones nosotros necesitamos manejarla poniendo límites, pero hay personas que nos revitalizan, personas que nos aportan, con las que nosotros nos sentimos bien, que sentimos que como que disfrutamos su presencia. Bueno, ese tipo de personas entonces refuerzan nuestra salud. La salud mental tiene un valor intrínseco e instrumental. Nos ayuda a relacionarnos, a desenvolvernos, a afrontar dificultades y a prosperar. Tener relaciones positivas, contribuir con la comunidad, tener sentido de pertenencia. Yo pertenezco aquí, esta es mi familia, esta es mi comunidad de fe, esta es mi iglesia. Sentir empatía. Me duele tu dolor me duele. Afrontar el estrés, adaptarse a cambio, adoptar ideas nuevas, tomar decisiones complejas, aplicar habilidades cognitivas, tener educación, ganarse la vida, tomar decisiones saludables, aprender nuevas habilidades, conocer las habilidades propias, tanto mis limitaciones como mis fortalezas, sentirme bien, encontrar un propósito en la vida. Eso converge en el aspecto que nosotros le llamamos espiritualidad, que más adelante vamos a estar abordando.
El modelo biopsicosocial y espiritual del funcionamiento humano. De hecho, hay algunos autores que le agregan una quinta parte al modelo y le llaman entonces biopsicosocial, sexual y espiritual. Le agregan la dimensión sexual al funcionamiento humano. Bueno, y lo que así propugnan por agregar la dimensión sexual como promotora de la salud en el ser humano, lo justifican de diversas maneras. Por ejemplo, Abraham Maslow, en su famosa pirámide, eh, cómo nosotros jerarquizamos las necesidades y qué nos motiva a nosotros como ser humano. Si ustedes ven la base de la pirámide, si ustedes buscan la pirámide de Abraham Maslow, en la base de la pirámide, ustedes van a ver que están las necesidades fisiológicas, que si nosotros no las satisfacemos adecuadamente, podemos enfermar y hasta morir. Y dentro de esas necesidades fisiológicas que están en la base de la pirámide, está respirar. Nadie puede vivir sin respirar. Comer, nadie puede vivir sin comer. Beber, nadie puede vivir sin beber. Tú enferma y muere, pero también pone el sexo. También el sexo es una necesidad fisiológica. Y bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo pusiste ahí para decir? Bueno, quisimos trabajar esas cuatro cosas. La parte sexual la trabajaríamos más adelante. Este enfoque propone que el funcionamiento humano surge de la interacción dinámica entre cuatro dimensiones fundamentales. Eso rompe con el esquema del abordaje de los problemas humanos, que antes era simple y llanamente mente y cuerpo, es decir, la armonía de la mente y el cuerpo. Esas eran las dos dimensiones que se trabajaba. Ahora nosotros trabajamos entonces con un enfoque holístico. No es solamente la relación de mente y cuerpo, sino que también hay una dimensión social y hay una dimensión espiritual en el ser humano. Vamos a explicar. Bueno, dice María Hidalgo que no se escucha y quiero saber si los otros están como María, que no escuchan. ¿Alguien puede darme feedback por el chat? Dice Lenny Peña que se escucha. Wilkin también. Santa también. Parece ser entonces que es una sola persona que no está escuchando. Quizá puede ser su internet, María. Bien, gracias a todos por el feedback. Entonces, vamos a tratar de explicar cada una de las dimensiones. Vamos a tratar de verla y explicarla. Cada una de las dimensiones y cómo esas dimensiones convergen en hacernos saludables o no mentalmente hablando. La dimensión biológica es la primera. Cuando nosotros hablamos de dimensión biológica, estamos hablando de nuestro cuerpo. No hay salud mental si no gozamos de salud física. La salud física, o si mi cuerpo no está funcionando bien. La dimensión biológica incluye factores genéticos, neuroquímicos y fisiológicos que influyen en el estado emocional y cognitivo de las personas. Déjeme tratar como de aterrizar esto. La depresión muchas veces no es un demonio. La depresión algunas veces es que mi serotonina está bajita. O sea, yo tengo un neuroquímico en mi cerebro, un neurotransmisor llamado serotonina, que parece mentira. Yo quiero que usted tome nota de esto. El 80% de la serotonina se produce en los intestinos. Por eso ya se habla ya
de una nueva rama de la medicina, gastroneurología, porque el intestino produce muchos neurotransmisores, produce neurotransmisores. Así que la dimensión biológica comporta los factores genéticos, pero también neuroquímicos. Genética, bueno, existe un gen de la depresión. Y ya le dije que los médicos hablan del enfoque diatesis-estrés. Es decir, yo puedo nacer con una vulnerabilidad genéticamente a padecer algún trastorno mental, pero eso no necesariamente significa que yo lo voy a padecer. Ahora, si converge con otra pata de la mesa, que en este caso es el estrés, por eso se le llama diatesis estrés, entonces esa vulnerabilidad es explotada y entonces yo debuto en la enfermedad. La depresión no es un demonio, algunas veces es que mi serotonina está bajita y la serotonina es un neurotransmisor que se encarga de estabilizar el estado de ánimo de la persona. Si la serotonina está bajita, entonces lo más probable es que yo me sienta down, me sienta, qué sé yo, como sin fuerza, desesperanzado, que no puedo más, enlentecimiento psicomotriz, esa tristeza, ese desgano, esa anedonia. Anedonia significa esa parte del cuadro de la depresión en la que yo no siento ningún placer por las cosas que antes sentía placer. Pero fíjese, yo estoy hablando de la depresión como un problema de salud mental, pero estoy hablando entonces que esa condición de salud mental puede estar influenciada por una dimensión biológica, pero también fisiológica. Por ejemplo, ustedes quizás se están preguntando, ¿y esa imagen que el facilitador está poniendo ahí? Bueno, ese es un clásico de la psicología, Phineas Gates. Phineas Gates, esta es la imagen de él, aquí donde le estoy moviendo el cursor. ¿Quién fue Phineas Gates? Phineas Gates era un empleado del ferrocarril que se ganaba la vida dinamitando roca para poder poner los rieles por donde iba a correr el tren. Era buen cristiano, estaba casado, buen ciudadano, abstemio, no consumía bebidas alcohólicas, de buen comportamiento, iba a su iglesia y era un cristiano comprometido. En el siglo XIX, tratando de colocar una dinamita para poner a explotar una piedra, esa barra de hierro que usted le ve ahí, sostenida por su mano izquierda, fue lanzada como un proyectil y le atravesó el ojo izquierdo. Le atravesó el ojo izquierdo y la barra le salió por la cabeza. Así que lo llevan rápidamente al médico y contra todo pronóstico, Phineas Gates sobrevive, porque el hombre no murió, sobrevivió, pero pasó algo. ¿Cómo era Phineas Gates al principio? Era un buen cristiano, un hombre serio, comprometido con su trabajo, iba a su iglesia, no decía mala palabra, era abstemio. Pero después de sobrevivir al accidente, en una época que contra todo pronóstico no habían los avances médicos que existen ahora, Phineas Gates logró sobrevivir. La única consecuencia visible fue la pérdida del ojo izquierdo. Pero Phineas Gates, a partir de entonces, frecuentaba las barras, bebía hasta emborracharse. Era frecuente verlo en el camino, borracho y muerto de un humo en la calle. Frecuentaba prostitutas,
la mujer terminó cansándose de su conducta y al final de cuentas pidió el divorcio. El hombre ahora dice mala palabra, se pelea, no podía conservar un empleo. Y la pregunta del millón aquí, porque es un clásico de la psicología, la pregunta del millón aquí, ¿qué pasó con Phineas? Bueno, parece ser que esa barra de hierro que es el que le atravesó el ojo y le salió por la cabeza, afectó la dimensión biológica de él. Y parece ser que afectó el área prefrontal del cerebro. Esta parte del cerebro que coincide con la frente se conoce como el área prefrontal. Y el área prefrontal es el área del juicio, de las decisiones morales, del autocontrol. Y al final de cuentas parece ser que la barra de hierro al atravesar la cabeza afectó eso. Posteriormente el cráneo fue conservado después de su muerte y ahí se ve con eh, la, la perforación. Al final lo que estoy tratando de decir con esto, la dimensión biológica comprende, si yo sufro un traumatismo cerebrocraneal que afecta áreas del cerebro, le pongo como ejemplo una ACV, un stroke, como le dicen allí en Estados Unidos, un ACV. La persona sufrió un derrame cerebral, sufrió una embolia cerebral y de repente la persona pierde la capacidad del habla o comienza a decir malas palabras o comienza, qué sé yo, si perdió la capacidad del habla, cuando tú tienes un ACV, un accidente cerebrovascular, hay una zona del cerebro que se le priva de oxígeno y de nutriente. Y mientras más tiempo se dura para intervenir, pues mayores son los daños. Entonces, hay un área del cerebro nuestro que se le llama el área de Broca, que es el área del lenguaje. Esa área del cerebro es la que me permite articular palabras y comunicarme. Entonces el área de Wernicke, entonces me permite interpretar lo que tú me comunicas a mí. Si esa dos áreas o una de esas dos áreas se ve afectada, pues entonces tú vas a tener un problema del habla y vamos a tener que darte terapia del habla y que esto y que aquello, o qué sé yo, tú sufriste un traumatismo, sufriste un golpe, te dieron un palo en la cabeza, no sé, un accidente. Yo recuerdo que me congregaba con uno de los cristianos más fieles que yo he visto en toda mi vida. Ese señor era, era la bondad hecha hombre, pero él fue diagnosticado con un tumor cerebral y fue operado en un hospital. Y bueno, esa persona terminó en cama diciendo muchísimas palabras soeces. Usted le llama mala palabra y cosas por el estilo. Y la gente reprendía el demonio de maledicencia. Oiga bien cuál fue el nombre que le pusieron. Demonio de maledicencia. Y si oraba y se reprendía al demonio de maledicencia. Pero parece ser que nadie notó que ese cerebro había sido agredido en la operación del tumor y terminó entonces afectando esa parte de su cerebro del control moral que le hacía retenerse para no decir mala palabra. Esa es la dimensión biológica de la salud mental. La dimensión psicológica abarca procesos como el pensamiento, las emociones, la personalidad, la percepción y los mecanismos de afrontamiento. Es decir, mi mente funciona bien. Puedo regular y canalizar adecuadamente mis emociones. Tengo una personalidad fuerte y sana. Bien, mi percepción, es decir, los estímulos que estoy recibiendo del medio a través de mi sentido, el cerebro lo logra procesar bien
y no hay problema ahí. Y los mecanismos de afrontamiento, si alguno tiene algún problema en alguna de estas áreas, pues entonces está afectando la salud mental. La dimensión social comprende el contexto familiar, cultural y relacional en lo que se desarrolla el individuo. Señores, te voy a dar 2 ejemplos de la dimensión social y cómo esta influye en la salud mental de los individuos. Por ejemplo, hace unos años, en la década del 50, un grupo de hombres y mujeres quisieron estudiar un fenómeno de la comunicación que se da precisamente entre las madres y los hijos esquizofrénicos. Ellos querían saber si había algún componente de la comunicación entre madre e hijo que propiciaba la aparición de la esquizofrenia. Estaba Gregory Bateson, que era antropólogo, Don Jackson, psiquiatra, Virginia Satir, Ackerman, entre otros. Ellos lograron financiamiento para estudiar la comunicación humana. Pero después de su investigación, entonces, esa investigación dio al traste con el surgimiento de lo que se conoce como la terapia familiar sistémica. O sea, era un enfoque revolucionario en la psicología porque ya no se veía al individuo, porque el individuo no enferma solo, no enferma en el aire, enferma porque es parte de una ecología, es parte de un todo, es parte de un sistema. Y de ahí surgieron términos como madre esquizofrenizante, una mamá tremendamente involucrada con el hijo, pero que tiene una comunicación contradictoria con él, y esa dinámica propicia que ese muchacho debute en una enfermedad mental. O sea, la familia en la que yo me crío, la familia en la que yo nazco y me formo, es una familia que puede propiciar que yo sea una persona saludable o sea una persona enferma. Y la mayoría de los traumas que tiene un individuo comúnmente se origina en el seno de la familia. Es esa dinámica familiar que enferma. Por ejemplo, y siguiendo con este, porque le dije 2 y solamente le he mencionado uno, le dije 2. Bowen, Murray Bowen, famoso psiquiatra y pionero en la terapia familiar sistémica. A él le llevaban muchacho en plena crisis psicótica, qué sé yo, en catatonia, que esto, que aquello, y bueno, y él lo internaba ahí en el hospital de Filadelfia para el que trabajaba. Y bueno, y el muchacho se estabilizaba, revertían los síntomas, y una vez que revertían los síntomas, ¿cuál es el mejor lugar para tú terminar de recuperarte? Bueno, la familia. Y entonces lo mandaba a la familia, y cuando estaban en la familia, pues entonces todo el avance revertía, volvía para atrás el enfermo. El enfermo volvía para atrás. Entonces a él se le ocurrió una idea, pero si él está sano aquí, ¿cómo es que se enferma allá? Pues entonces se le ocurrió la idea de internar a la familia entera y grabar la interacción familiar a través de cámara. Y ahí él pudo descubrir que mientras más comprometido o enganchado estaba el padre o la madre con el hijo o la hija, pues más graves se hacían los síntomas y no respondía al tratamiento. Pero cuando papá y mamá se olvidaban del muchacho y ellos comenzaban a cuidarse el uno al otro, y papá mimaba a mamá y mamá le respondía,
y mamá y papá estaban más cercanos, pues el muchacho respondía más fácil al tratamiento. Fíjese que la familia nos marca. ¿Cuántas mujeres, cuántas mujeres por ahí? eh, Perdónenme, señores, porque estoy viendo aquí gente que está diciendo que se le corte el audio, pero dice Rolando que se escucha bien. Puede ser que si su internet está malo, pues, entonces haya un problema. Bien, bien, está bien. Dice que se escucha bien, así que si usted no lo escucha es porque quizás su internet está teniendo dificultades. Bueno, pues entonces la familia nos marca. La familia nos marca. Y la dinámica que se da en la familia propicia que yo enferme. Es más, el origen de todos los traumas es una mala relación con papá y con mamá. Por algo es que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. El origen de todos los traumas es una mala relación con papá y con mamá. Hay un famoso doctor, psiquiatra neoyorquino, apellido Edsburg, que escribe un libro llamado Mamá te quería más a ti que a mí. En ese libro él relata que todos los enfermos mentales a los que él atendió durante toda su carrera como psiquiatra de Nueva York tenían una constante. Siempre había un hermano o una hermana que era la estrella de la familia y contra el cual el enfermo había perdido la batalla por ser el preferido de mamá o de papá. Porque debo decirle a usted, si usted tiene más de un hijo, usted tiene que entender que en esa casa hay una lucha sin cuartel por ser el preferido de papá y de mamá. Una lucha sin cuartel. Y en esta guerra no hay armas que yo no use. Si decir me duele la barriguita va a ser que tú me prestes más atención, pues me va a doler la barriga con más frecuencia. Entonces, Edgeworth dice que sus enfermos, la persona a la que él trató, comúnmente tenían esa constante, un hermano ante el cual perdió la batalla por ser el preferido de mamá o de papá. Ese hermano muchas veces era el que mejor nota sacaba y con el que lo comparara. Mira, tú tienes que ser como Pedrito, tú tienes que ser como Anita, disciplinada, que Entonces, nunca daba la talla en comparación. Y bueno, y al final de cuentas, terminaban debutando con enfermedades mentales y en manos de psiquiatra. Ojalá que usted pueda encontrar ese libro para que usted pueda ampliar la tesis que le estoy mencionando. Mamá te quería más a ti que a mí. Está en español porque yo lo tengo. Yo lo tengo. Así que eso es lo primero, la familia. Pero, señores, la investigación más extensa que se ha llevado en toda la historia es la de unos individuos que fueron seguidos allá en Estados por una universidad estadounidense, fueron seguidos por alrededor de 70 años. 70 años. O sea, tú te imaginas armar un estudio para seguir a la población que te sirve de muestra para el estudio durante 70 años, de todas las clases sociales. Había pobres y había ricos. Había negros y había blancos. Ellos querían saber cuáles son, cuáles son las cosas que le dan felicidad al ser humano. ¿Qué hace a un hombre o una mujer feliz?
¿Qué hace que un hombre o una mujer pueda tener una buena vida y pueda gozar de felicidad? Bueno, y durante 70 años lo estuvieron siguiendo, pues algunos que eran ricos perdieron toda su riqueza. Algunos que eran ricos perdieron toda su riqueza. Algunos. Otros eran pobres cuando empezó el estudio y lograron progresar económicamente. Pero uno de los hallazgos del estudio no fue que lo que da la felicidad no es tener carro ni tener riqueza. El hallazgo más increíble de ese estudio tan extenso es que la gente más felices era los que habían desarrollado relaciones fuertes y sanas con su familia y con sus amigos. Anote eso, anote eso. O sea, la felicidad no la da el carro, los millones que tú tengas, sino la dimensión social, esa capacidad de tener relaciones saludables y fuertes con tu familia y con tus amigos. Así que la dimensión social, señores, recuerden, somos seres gregarios. Si yo quiero gozar de salud mental, yo necesito llevarme bien con mi familia. Ahora, necesito tener buenos amigos, amigos que me sumen. Nadie está obligado a ser amigo tuyo, ni tú estás obligado a ser amigo de nadie o amiga de nadie. Pero tú sí puedes escoger a tus amigos, porque la Biblia dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabio será sabio, pero el que anda con necio será quebrantado. Y Proverbio 13:20 lo que me está diciendo es que la gente a la que yo me junto influyen sobre mí, sea para bien o para mal. Entonces, si relaciones fuertes y sanas es uno de los principales elementos para gozar de una buena salud mental y ser feliz. Entonces, ¿puedo yo ser feliz? Perdón, ¿puedo yo tener relaciones saludables y profundas con mi familia? Y si mi familia resulta ser una familia tóxica, no me gusta usar el término tóxico porque tóxico es algo que envenena, algo que hace daño. Yo prefiero emplear el término, y si mi familia es una familia incómoda, que me drena, que de alguna manera las relaciones son de manipulación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo quiero confesarle algo. El reto más grande que tiene una persona es aceptar que tú no eliges la familia que te tocó. Ahora, tú sí puedes elegir no bailar la danza disfuncional de tu familia. O sea, tu familia tiene generaciones haciendo lo mismo y dañándose. En cada generación hay alguien que resulta dañado o víctima de la dinámica disfuncional de la familia. Bueno, pues el reto tuyo no es mudarte a Australia, porque tú coges, qué sé yo, 3 o 4 aviones y hace 3 o 4 escalas y te muda a Australia y tu mamá va a seguir siendo tu mamá. Tu papá va a seguir siendo tu papá. No puedes sacarte la sangre para no compartirla con ellos. Tu mamá va a seguir siendo tu mamá, tu papá va a seguir siendo tu papá, tus hermanos van a seguir siendo tus hermanos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, mirar a tu familia como si tú fueras un observador y ver cuál es la dinámica disfuncional de tu familia y cómo esa dinámica disfuncional ha venido perpetuándose de generación en generación y decidir tú como creyente ponerle un alto a eso y decir, a partir de mí,
toda maldición generacional se queda atrás, porque mi generación va a ser sana porque yo estoy invirtiendo para sanar yo. Y que a partir de ahora la bendición de Dios va a ser sobre mi familia y toda conducta pecaminosa que no le lleve gloria a Dios o que dañe a otro se detiene conmigo. ¿Por qué? Porque yo sané, yo sané, yo sané. Y yo creo que se puede. Es simple y llanamente poder distinguir la, qué sé yo, la dinámica disfuncional de la familia y decidir no bailar esa danza. Eso tiene su riesgo. ¿Por qué tiene su riesgo? Porque la familia va a querer obligarte a bailar la danza. Y si tú resuelves no bailarla, ¿sabes lo que va a hacer tu familia? Va a comenzar a emitir una serie de conductas manipuladoras para hacerte retroceder, para que tú sigas bailando la misma danza. Pero entonces, si tú decides pagar el precio, el ciclo se rompe. ¿Qué conducta manipuladora tú vas a ver? Bueno, la familia quizá no te llame, quizá no vaya a la fiesta de cumpleaños de tus hijos, quizá tu mamá o tu papá tú le pida la bendición y no te la den. Todo porque tú decidiste poner límite, porque tú no quieres seguir repitiendo lo que tu papá y tu mamá hicieron para dañarte a ti. ¿Eso se entiende? Espero que sí. La dimensión espiritual. La dimensión espiritual. Señores, estamos redescubriendo la espiritualidad. Espiritualidad y religión muchas veces no resultan ser lo mismo. La religión puede ser más cultural que otra cosa. La religión es conceptual. Doctrina, preceptos, dogma. La espiritualidad es vivencial. Y cuando yo hablo de la dimensión espiritual que propende a que seamos saludables mentalmente hablando, cuando yo hablo de la dimensión espiritual, yo estoy hablando de una espiritualidad sana, porque hay espiritualidad enferma, hay malas espiritualidad. O sea, tú puedes ser un creyente, cristiano, evangélico, católico, no sé de qué versión sea, y puede estar viviendo una espiritualidad dañada, una espiritualidad que hace daño, que denigra al ser humano, porque algunas veces creemos que espiritualidad es tal de un corre-corre, de allá para acá, de aquí para allá, que esto, que aquello, y no descubrimos que espiritualidad es lo práctico, religión es lo conceptual, la espiritualidad es lo vivencial. Comprende ese sentido de trascendencia, de los valores, los principios, apuntar a un ser superior, saber que ese ser superior yo le llamo Cristo, Jehová, Elohim, Hachén, ese yo, como tú quieras llamarle. Ese sentido de trascendencia. De hecho, hay un judío médico de Viena que lo apresan durante el Holocausto. Y al apresarlo, lo llevan a un campo de concentración. Y como médico psiquiatra, él entonces observa algo, que hay gente que lamentablemente renuncian a la vida. Tan pronto llegan al campo de concentración, renuncian a la vida y se dejan morir. Intentan escapar de un sitio solo para que lo maten, o simple y llanamente andan por ahí como muertos en vida, sin ninguna motivación. Pues ese tipo de gente murieron más en los campos de concentración, pero había un tipo de persona de la que Víctor Frank
quiso ser parte y él dijo, bueno, me pueden robar la libertad. Me pueden robar la libertad, pero nunca me van a robar la dignidad. Me pueden robar la comida, todo lo que quieran, pero nunca me van a robar mis sueños. Y él simple y llanamente se sentaba y pensaba que estaba, qué sé yo, en un restaurante pidiendo su plato favorito y cosas por el estilo. Al final de cuentas, él logró sobrevivir y fundó un modelo de psicoterapia llamado logoterapia, que apunta a la espiritualidad. De hecho, cuando usted ve la teoría de Carl Jung y los famosos arquetipos, el discípulo de Freud, lo que es la logoterapia, lo que es Carl Jung y otros, apuntan a la espiritualidad como parte esencial de la salud del ser humano. Así que cultivar la espiritualidad y adquirir ese sentido de trascendencia, nos ayuda a nosotros no solamente a encontrar paz, sino también a ser más saludable espiritualmente, mentalmente hablando. Bien, no sé si ahí casi ni se ven las letras. Parece ser que no la cambié. Dígame si se leen, si se lee la letra que está ahí. Dice Daniela que sí. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, señores, más de 1.000 millones de personas, más de 1.000 millones de personas viven con trastornos de salud mental en el mundo. Déjenme yo hacer algo para tratar de evitar que que, denme un segundito, porque me gustaría cambiarle la letra para que ustedes, o sea, cambiar el color. Déjenme hacer algo para que ustedes lo vean mejor. Perdonen. Estoy cambiando las letras para que ustedes lo vean mejor, ¿no? Aquí vuelvo con ustedes. Aquí vuelvo con ustedes. Vamos a ver, ahora se ve mejor, ¿no? Dígame que sí. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, señores, dice aquí, más de 1.000 millones de personas viven con trastornos de salud mental. Según nuevos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, afecciones como la ansiedad y la depresión tienen un enorme impacto humano y económico. Estoy hablando de datos del principal órgano rector de la salud mundial. Estamos hablando más de 1.000 millones de personas. Y los dos trastornos mentales que más se diagnostican son ansiedad y depresión. Vamos a ver entonces salud mental en RD. ¿Cómo marcha la salud mental aquí en República Dominicana? César Castellano, médico dominicano. Estoy reseñando una publicación de Diario Libre. Tenemos una problemática identificada en el país, que es la depresión. Este es uno de los males más importantes, dice César Castellano. Y siguiendo con Diario Libre, de esa misma fecha, estoy hablando 31 de enero del 2025, alrededor del 20% de la población dominicana sufre algún trastorno mental, dice el director de IDECID.
Y el Colegio Médico Dominicano comenzó una serie de charlas sobre temas preocupantes en los que la salud mental ocupa uno de los primeros lugares. Déjenme tratar como de aterrizar esta información. Somos 11 millones de personas aquí en República Dominicana. Si el 20% tienen algún tipo de afección mental, el 20%, nosotros estamos hablando que 2.200.000 dominicanos tienen algún problema de salud mental. O sea, vamos a aterrizar esta cifra para tratar de ver en perspectiva esto acá en República Dominicana. Si somos 11 millones de dominicanos y un 20% sufre algún trastorno mental, pues entonces estamos hablando de 2.200.000 dominicanos con algún problema de salud mental. Y tenemos menos de 500 psiquiatras en el país. Y hay muchísimos psicólogos, pero la mayoría, o bueno, una parte de ellos, están por ahí en otras cosas que no tienen nada que ver con salud mental. Datos de República Dominicana, estimaciones del IDECI y el Servicio Nacional de Salud a octubre del 2025. Estamos hablando de hace cuántos meses. Estamos hablando de hace 5 meses atrás. El 20% de la población podría tener un trastorno mental, siendo lo más prevalente depresión y ansiedad. Esos son los dos trastornos mentales más prevalentes, depresión y ansiedad. Y los suicidios aquí en República Dominicana están en aumento. Los suicidios es el acto cumbre en la que desemboca muchas veces la gente que está padeciendo depresión mayor o algún otro trastorno mental. Después de la pandemia, señores, déjenme salir de aquí porque insisto que la letra cometió un errorcito ahí con el color y casi no se ve. Déjenme ver si la pongo a que se vea. Ahí. Entonces, estamos viendo datos post-pandémico. Es lo que vamos a ver. Bien. Entonces vamos a volver al caso. Bueno, después de la pandemia, señores, se ha producido un deterioro de la salud mental y los problemas de salud mental, a diferencia de lo que la gente piensa, fulano se enfermó de los nervios o pasó tal cosa. Bueno, estos son los problemas de mayor prevalencia: estrés, ansiedad, ataque de pánico, depresión, duelos patológicos, adicciones, adicciones a sustancias y adicciones secas, el estrés. De eso vamos a hablar en la entrega que viene. Vamos a hablar en la entrega que viene sobre esto, pero el estrés no es más que la demanda del medio. Ir a trabajar, pagar préstamo, coger la guagua, llevar al hijo, embarazarse, problemas con el marido, problemas con la esposa, entregar una tarea, hablar en público, tener un mensaje, mudarse, viajar. Esas son cosas que pueden ser estresantes. Es las demandas del medio, una serie de demandas la que yo tengo que afrontar todos los días. Entonces, para afrontarla, el único problema del estrés es que muchas veces las demandas no son reales, sino que son más bien emocionales o mentales. Están en mi mente cacaíto, como decía mi abuela.
ansiedad, ataque de pánico, depresión, duelos patológicos. Eso lo vimos mucho en la pandemia porque hubieron familiares de nuestra iglesia. No, no hubo hermanos de la iglesia, pero sí familiares de nuestra iglesia que murieron, familiares de hermanos de nuestra iglesia. Y yo recuerdo el relato que me hizo una, que cuando le anunciaron la muerte del papá, ella fue a verlo y lo sacaron de un furgón, como un saco de papa, lo tiraron ahí en un ataúd. Ella andaba en un taxi atrás y la ambulancia adelante. Ellos enterraron al padre y cuando le enterraron, entonces le dijeron, ahora ustedes pueden ir a la tumba y llorarlo. Muchos de esos duelos que no se vivieron en comunidad, porque los duelos son más llevaderos cuando lo vivimos en comunidad, ¿no? Cuando lo vivimos en comunidad. Eh, que están ahí, nos dan el pésame, lloramos el muerto, que esto, que aquello, pero la pandemia no nos permitió eso. Y al final de cuentas, pues mucha gente no cerraron capítulo. Entonces, al estar encerrado acá, pues entonces aumentó considerablemente el consumo de cocaína, marihuana, alcohol, o sea, adicciones a sustancia, pero también las adicciones secas o adicciones conductuales, como le llamamos. Eh, eh, qué sé yo, adicción al juego, adicción a las redes sociales, no suelto el móvil, estoy chateando constantemente y qué sé yo, y no me puedo despegar. Señores, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a escuchar preguntas y cosas por el estilo eh, sobre cosas que no quedaron claro y que usted quisiera que le clarifiquemos o alguna intervención. Usted lo hace levantando la mano y nosotros le damos la oportunidad. Domingo Rodríguez, usted tiene la mano levantada, Domingo. Adelante, active su audio. Dios le bendiga, pastor. Amén. Pues como usted ya dijo, Domingo Rodríguez Castro, eh, lo veo por segunda vez, ya que la primera vez que nos vimos fue en Plaza Lama, cuando mi hermana Heidi me envió hacia usted. No sé si usted se acuerda, hace un par de años de eso. ¿Se acuerda? Hace un par de años es difícil. Sí, sí, sí. Pues escuchando su exponencia, lo cual la considero muy interesante, claro, esos conocimientos en las diferentes áreas. Te Eh, yo- escuchamos. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien ahí, pastor? ¿Me escucha bien ahí? Sí, se escucha. Ah, ok, ok. Parece que el pastor es que no me está escuchando muy bien. Y, y parece que el pastor ahora del Zoom.
Vamos a esperar que el pastor se conecte nuevamente, mis hermanos. Estamos aquí, adelante. Ok, sí, porque se le fue el sonido. Pues como le decía, considero muy interesante sus eh, exposición de estos temas. eh, y según iba escuchando, me iba refrescando algunos conocimientos adquiridos en el área, principalmente también en el área tanto la conductual como la de salud. No sería, mi pastor, esa es la pregunta, no sería que esos trastornos conductuales y psicosomáticos también que la gente hoy expresa, no sería por el uso de ciertos medicamentos ya diagnosticados en Estados Unidos que han puesto a la gente totalmente enloquecida por consumir algunos fármacos que la industria farmacéutica ha fabricado con esa intención de alocar a la gente y hacerlo adicto. ¿O no sería también otra razón de alimentos envenenados que la OMS, Organismo Rector de la Alimentación en todo el mundo, se hace a veces de la vista gorda porque son financiados por los Rockefeller? Imagínense, no van a legislar en contra de esa familia que le aporta $200 millones mensual. Y como el padre de la medicina, Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Sabiendo ello esa tesis del padre de la medicina, ¿no sería también que en algunos alimentos envenenados con bromuro de potasio, con alosana, con acrilamida, con atracina en los vegetales, que le cambien incluso el sexo a la persona, etcétera, etcétera? ¿No sería que le está produciendo a la gente ese tipo de conducta que hoy podemos ver y ese tipo de alocamiento que hoy podemos ver en manifestaciones de esas, Bueno, tanto eh, dentro de la iglesia evangélica como dentro de la iglesia, como dentro de las personas impías? ¿Qué usted cree? sí, gracias por tu participación, Domingo. Yarmer, no sé si tú eres el hermano de Heidi, tú me corregirás. Eh, no sé si eres, pero nosotros estuvimos hablando de dimensiones de la salud mental y una de las dimensiones que mencionábamos era la dimensión biológica. E insisto, si mi organismo no está bien, eso va a incidir en mi salud mental. Eh, de hecho, la dieta puede ser un componente quizá ignorado en salud mental, pero que deberíamos de tomarlo en cuenta si vemos lo que le dije al principio, cuando hablamos de la dimensión biológica. El 80% de la serotonina que cada vez que alguien es diagnosticado con depresión tiene problemas con la serotonina. Entonces, y el 80% de este neurotransmisor se produce en los intestinos. Lo que me indica a mí es que si yo no tengo un intestino saludable, pues entonces eso va a incidir en esta producción. Así que a cuidar la parte biológica y a cuidar lo que comemos y cómo eh, nos comportamos con nuestro cuerpo. Adelante, Sor Ángel Rosario. Usted tiene la palabra, active su micrófono. Sor Ángel. Dios le bendiga. Buenas noches. Amen. Buenas noches. Mi pregunta es, usted habló sobre lo personal y yo quiero preguntar, ¿cómo yo me daría cuenta que tengo un estrés que me está haciendo daño? Un ejemplo, porque usted habló sobre eso, que cuando uno tiene que ir al trabajo, mostrar varias cosas.
O sea, de ir a atender los Sí, no te hijos. escuché. Síganos diciendo. Ajá, ok. Entonces, me gustaría saber cómo yo me doy cuenta si mi estrés, porque todo el ser humano tiene estrés. Entonces, ¿cómo yo me daría cuenta sobre eso? O sea, como que si yo fuera un paciente, yo, Bueno, déjeme tratar de explicarle qué hace el estrés o cómo se activa el estrés en nosotros. Y el cuerpo va diciendo hasta dónde el estrés me hace daño o no, porque el cuerpo da señales. Estrés significa que yo tengo una demanda del medio, como le expliqué, y entonces despliego una serie de instrumentos o de habilidades para poder afrontarlo. Estoy tratando de ser lo menos técnico posible para darme a entender de todo lo que están aquí. Eh, el estrés te hace daño si de repente tú notas que está somatizando el estrés, porque mucho estrés significa que hay mucho cortisol en sangre, porque el estrés tiene reacciones fisiológicas puntuales, porque el estrés hace que yo produzca más cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Mucho cortisol en sangre, entonces, va a detener una serie de procesos normales en el cuerpo y procesos que yo necesito que estén activados en mi cuerpo, pero el cortisol va a impedir que se active. Por ejemplo, mucho cortisol en sangre para la digestión. Y lo más probable es que a ti te esté cayendo mal la cosa y tú de repente asumas que tiene una gastritis. Cuando va al médico, si hay una gastritis, te da mucha diarrea o para estreñida, pierdes el sueño, no puedes dormir, pero se te está cayendo herpes labial. Discúlpeme, estamos aquí. Bien, estamos aquí nuevamente. No sé qué le pasa a este internet, pues este internet, bueno, ¿se escucha ahora? Bueno, dicen que sí, que se escucha. Bien, entonces el estrés afecta todo el cuerpo. Cuando yo estoy muy estresado, mi sistema inmunológico se deprime. Por eso es que aparecen más procesos virales. Me da más gripe, el herpes en los labios, que esto. Pero el sistema inmunológico, que es un sistema complejo, y que papá Dios lo puso ahí para defenderme de los organismos patógenos que me pueden enfermar, de repente monto un ataque contra mí mismo. O sea, lo que me tiene que defender ahora me ataca. Entonces, ahí viene lo que se conoce como enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes, una de las más incapacitantes es la esclerosis múltiple, porque el sistema inmunológico comienza a atacar a las neuronas, que son las células especializadas del sistema nervioso. Específicamente atacan el revestimiento
conocido como mielina. Y cuando lo atacan, las neuronas pierden la capacidad de comunicarse una a otra, no pueden hacer sinapsis. Y entonces ya yo voy perdiendo habilidades físico-motoras. Pero todo eso es por el estrés, pero el cuerpo me está diciendo hace rato que ya yo necesito tomarme un respiro, pero yo no le hice caso. Entonces, fíjese que más adelante nosotros vamos a hablar de factores de protección de la salud mental y ahí vamos a abordar como tópico el manejo del estrés. Es imposible vivir sin estrés, pero si yo no aprendo a llevar una agenda y a distinguir entre lo que es importante y lo que es urgente, y vivo siempre ajorado, como dicen los puertorriqueños, de un lío a otro, al final de cuentas va a llegar un momento en que mi cuerpo va a colapsar y entonces lo que empezó con un poco de estrés terminará entonces con un problema físico. Primero lo somatizo y después debuto con el problema físico. Adelante, Edilio Castro, active su audio. Edilio, Sí, buenas. Dios bendiga, ministro. amén. Sí, mi preocupación va en aras a los datos estadísticos. Y ahí surge la pregunta, ¿qué nos recomiendan, por ejemplo, ustedes, los psicólogos en las áreas de salud mental, para que por lo menos los psicólogos que están en las iglesias ejecuten su función? Porque se ve difícil que en las iglesias hayan psicólogos y no ejecuten la función dentro de la iglesia. ¿Por qué se hace tan difícil a veces eso? Le voy a pedir que no se quede en el día 4, porque nosotros vamos a hablar ahí de cómo la iglesia puede convertirse en una comunidad sanadora. Y ahí vamos a estar hablando de ese tema, cómo la iglesia puede ayudar o puede promover la salud mental entre sus miembros. Así que le pido que no se pierda esa clase, que vamos a estar abordándola. Pero la iglesia puede ser una comunidad sanadora y puede convertirse en una buena red de apoyo para promover la salud mental. Adelante, Michelle. Usted tiene la palabra, Michelle. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga, la paz de Cristo. Amén. Soy médico, conozco del área. Entonces me gustaría saber si usted va a tocar en algún momento el tema de las parafilias, ya que se está viviendo mucho los trastornos, los problemas mentales del tipo de la homosexualidad, lesbianismo y todo eso, que cuando yo estudié estaba clasificado ahí dentro de las parafilias. Hola. Entonces ya como grupo que defiende esto, lo quieren clasificar como algo normal del ser humano, una conducta normal. Pero cuando yo lo estudié, estaba dentro de todas las enfermedades de trastornos sexuales, como coprofilia, necrofilia, eh, y todos los tipos de parafilia que ahí se engloban. Me gustaría saber si usted va a tocar ese tema, pastor. Dios le bendiga. Gracias, Michelle, por tu participación, pero ese no va a ser el tema de este diplomado. Nosotros vamos a hablar de salud mental desde la perspectiva de lo que estuvimos hablando. Vamos a hablar de factores de riesgo de salud mental y cómo identificar en mi iglesia o en mi familia que alguien está debutando en un problema de salud mental, cuáles son los factores de protección y que promueven el bienestar mental. Y vamos a ver entonces primeros auxilios psicológicos, pero eso de parafilia sería más bien para otro diplomado de sexualidad humana. Parafilia son trastornos de la sexualidad. No todos se excitan de la misma manera. Hay hombres que se excitan con zapatos o con una parte del cuerpo que no es la vagina. Y qué sé yo, hay otros que se excitan teniendo relaciones sexuales con muertos.
A algunos les gusta que le evacúen encima la lluvia dorada, la lluvia marrón, y otros que le orinen encima la lluvia dorada. Hay otros que... y entonces, todos esos son trastornos que afectan la sexualidad y que estuvieron enumerados en el DCM, pero con la nueva clasificación del DCM-5, algunos de esos trastornos simple y llanamente se le da de alta. No, no porque me dio un descubrimiento científico, sino más bien por presiones políticas o ideas de la comunidad psiquiátrica. Pero eso va a ser el tema harina de otro costal, como decían mis viejos. Pedro Moisés Fermín, usted tiene la palabra. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga, pastor. Desde aquí, desde Cabrera. Amén, amén. Pastor, hay una pregunta, me chocó algo ahorita cuando usted hablaba con respecto a la depresión. La depresión entendemos, como usted decía, de que no es un demonio, como muchos lo pintan. Estamos viviendo en un marco de tiempo dentro del Evangelio y venimos de una era que todo lo que sucedía era demonio, era todo. Pero ¿qué pasa? Cuando la depresión ya llega a un punto exacto, clave, grave, y comienza a trabajar en la mente de la persona con suicidio, ¿qué viene pasando en ese caso? Le hago esta pregunta por un caso que pasó en el trabajo donde yo estoy y de dicho paso le llevo una propuesta como psicólogo industrial para poderle dar soporte allá porque no lo tenemos el psicólogo y ellos quieren abrir esa parte. Entonces yo solicité como psicólogo allá y le estoy diciendo de esa parte que estoy viendo. Se presentó ese caso de una joven que se quiso quitar la vida. Quiso quitarse la vida, bebió veneno, todo eso, después que salió del trabajo, pero está trabajando, está laborando. Y yo quiero que usted me aclare un poquito en ese punto ahí. Cuando ya llega a ese extremo, ¿qué viene sucediendo? ¿Podemos decir que hay un demonio de suicidio? ¿Lo podemos mirar de esa parte o un trastorno de suicidio directamente? Gracias. Déjeme tratar de ubicarlos ahí. Insisto, nosotros solemos demonizar todo y vemos demonios hasta en la sopa. Y la idea de este diplomado es como llevar claridad a ciertos puntos que por años nosotros lo hemos vivido de una forma incorrecta. La depresión no necesariamente es un demonio. La depresión, insisto, puede ser que mi serotonina no está en niveles adecuados, o puede ser que esté bregando con una situación que sobrepasa mis recursos de afrontamiento. De hecho, una de las cosas que se ven a nivel cognitivo de la depresión es lo que Aaron Beck le llamó la triada cognitiva a la depresión, que son tres tipos de pensamiento distorsionados que están presentes en el que maneja depresión. El primero, una visión muy negativa del mundo, es como yo contra el mundo. La gente me quiere hacer daño, no te puedes confiar de la gente, tú no tienes a nadie. Ese pensamiento negativo del mundo. Pensamiento negativo del futuro, una visión muy desesperanzadora del futuro. Ya yo no espero nada, no creo que me vaya el año que viene te va a ir mejor, no, a mí nunca me va a ir bien porque yo no espero nada del futuro. Y eh, eh, la tercera distorsión cognitiva es un pensamiento negativo de mí mismo. No sirvo, soy una basura. ¿Para qué estar vivo? Es mejor que yo esté muerto. Entonces, cuando tú ves todo eso, comúnmente tú estás en depresión. Ahora, hay recursos para abordar la depresión y de hecho conozco a buenos cristianos que pueden ayudar, tanto psiquiatra como psicólogo, para el abordaje de la depresión. Entonces la conducta suicida, que se puede describir como ideación suicida, conducta suicida. Ideación suicida es pensamiento sobre el suicidio.
O sea, pienso que estaría mejor mi familia sin mí, yo soy una carga, cualquiera se desaparece, me voy a tomar un veneno. Si esa ideación suicida yo estoy oyendo que alguien le está diciendo, yo no lo puedo tomar a broma, necesito tomarlo en serio. Y después está la conducta suicida, me tomo el veneno, agarro, qué sé yo, busco el arma, intento tirarme del puente y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí no hay demonio, ahí lo que necesitamos es intervenir con esa persona. La psicoterapia puede ayudar. Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme. ¿Me escuchan? Sí, se quedó donde usted dijo, la terapia puede ayudar. Sí, puede ayudar la terapia, puede ayudar el psiquiatra, pero algunas veces ni siquiera ni siquiera eso da resultado y entonces hay que internar en una unidad de intervención en crisis a la persona para ayudarlo en ese sentido. Señores, ya son las 9:01 y yo sé que hay todavía mucha mano levantada. Quiero disculparme con todas esas manos levantadas, pero sería bueno que guardemos un chin para el próximo lunes. Le prometo a Fermín Arias, Mateo, Mercedes Brito, Erilani Sánchez, Joselito Romero, Iván Ramírez, Jonathan Montero y Juan Carlos Jiménez, que la primera parte del lunes que viene solamente la vamos a emplear para dedicarnos a ustedes y contestar sus preguntas. O sea, la primera parte de la clase del próximo lunes la vamos a tratar, vamos a trabajar con ustedes para escuchar sus inquietudes. Así que agradezco a todos, a Rosa Chávez que está comentando en el chat, a Edilio Castro, a Pedro Moisés Fermín, a Jonathan Montero y a otros. Muchas gracias y el lunes que viene nos vemos si Dios y ustedes lo permiten. Deuritz, el escenario es tuyo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiga al facilitador en esta noche. Yo creo que hemos recibido buena primicia de lo que será este diplomado en salud mental. Agradecemos de manera muy especial al facilitador por su intervención el día de hoy. Que el Señor lo siga bendiciendo. Agradecemos a todos los participantes por estar ahí atentos. Todos se mantuvieron conectados. Eso se valora. Así que nos vemos el próximo lunes. Descansen y vamos a interactuar por el grupo. En ocasiones vamos a habilitarlo. Y nada, gracias por conectarse. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Y le voy a abrir el micrófono para que saluden. Dios les bendiga y gracias.